Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un pequeño repaso sobre la solución de ecuaciones de primer grado, ¿listo? Con una incógnita. Bien, hay que tener en cuenta que aquí hago un resumen bastante breve. Lo ideal es que solamente practicando nosotros podemos ir mejorando nuestras habilidades en este tipo de procedimientos. Bien. Antes de comenzar, vamos a tener en cuenta que es una igualdad. ¿Listo? Una igualdad es una relación de equivalencia entre dos expresiones. ¿Listo? Pueden ser numéricas o pueden ser literales. ¿Qué significa que sean numéricas o que sean literales? Cuando hablamos de un par de expresiones numéricas, por ejemplo, podríamos decir 5 más 3 es igual a 2 más 6. ¿Listo? Esto es una igualdad. ¿Listo? Entre dos expresiones. Y cuando hablamos de expresiones literales, por ejemplo, de manera simple podemos decir A es igual a B, por ejemplo, o 3A es igual a B al cuadrado, por ejemplo. Este tipo de cosas son igualdades de forma de tipo numérico o de tipo literal. Bien, ahora hablemos de qué es una identidad. Cuando nosotros hablamos de una identidad, estamos hablando de una igualdad que es válida para cualquier conjunto de valores. ¿Listo? Bueno, esto es en un dominio dado, es decir, puede ser en los números naturales, en los números enteros, si estoy hablando de números reales o de números complejos. ¿Listo? Por ejemplo, una identidad que es muy conocida, por ejemplo, puede ser el binomio cuadrado perfecto, que por ejemplo decimos que a más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Listo? Tenemos algunos elementos ya relacionados con esto, más adelante lo compartiremos. Bien, pero esto es una identidad, esto se cumple para cualquier valor, en este caso de los números reales. Aquí nosotros decimos que A y B son números reales o incluso números complejos. ¿Listo? Para quedarnos en un espacio un poco más manejable, vamos a decir que estaremos hablando de los números reales. Bien, esto se cumple para todos los números reales. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación también es una igualdad, pero no se cumple siempre para todos los elementos. ¿Listo? Se cumple para algunos elementos de un dominio. Si decimos que algunos, puede que se cumpla para un elemento, que se cumpla para dos, que tenga 5 elementos que cumplan la igualdad, o que sean infinitos. ¿Sí? Pero, pues, no es la generalidad. Bien, a veces también puede darse el caso que una ecuación tenga cero soluciones, que se cumpla que ningún número cumpla esa condición. Por ejemplo, si yo digo 4x más 9 igual a 29, entonces aquí podríamos decir que si yo cambio el valor de x por un 5, voy a cambiarlo aquí, voy a utilizar otro color, entonces voy a decir 4 multiplicado por 5 más 9 efectivamente me da 29, pero si yo hago 4 multiplicado por 3 más 9 igual a 29, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, 4 por 3, 12, más 9, 21. Aquí diría que 21 es lo mismo que 29 y esto no es cierto. Es decir, solamente hay un valor que cumple esta igualdad y es el número 5. Bien, aquí decimos que el valor de x es 5 o la solución de esta ecuación sería x tiene el valor de 5. Bien, podemos encontrar ecuaciones que tienen una sola solución, dos soluciones, tres soluciones, la cantidad de soluciones que nosotros queramos puede estar reflejada en una ecuación. Bien, en este caso vamos a concentrarnos en ecuaciones que tienen solamente una incógnita. ¿Qué es eso de la incógnita? Son los valores que son desconocidos en esa ecuación, en esa igualdad. Bien, en este caso la incógnita de esta ecuación era la x, la tradicional x. Continúo. Entonces vamos a hablar de qué es despejar una ecuación. Para hablar de este despeje voy a utilizar pues la palabra despejar en el sentido usual que nosotros le damos en la vida cotidiana. Y es, digamos que nosotros tenemos un montón de cosas arrumadas y yo quiero despejar este espacio porque me importa tener las gafas, en este caso las gafas 3D para ir a cine porque quiero ver una película. Un ejemplo random.
Entonces quiero despejar este espacio para poder tener las gafas en mi mano. No puedo pasar directamente, en este caso la caja es transparente para que pudiéramos saber que ahí estaban las gafas, ¿sí? Pero yo no puedo atravesar la caja y no puedo pasar por encima de los elementos que están allí, sino que debo empezar a despejar el espacio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a quitar uno a uno los elementos que me están estorbando. Notemos que yo no puedo quitar este huesito de mi camino porque el huesito está dentro de la caja y está, pues, el cartón está atravesado, está un tambor atravesado encima de la caja y algunos elementos allí. Entonces voy a ir despejando este espacio hasta que finalmente lleguen las gafas. Por ejemplo, voy a quitar primero ese ovillo de lana, voy a quitar ese balón de allí, voy a quitar el tambor, voy a abrir la caja, le quito esta cáscara de banano que me está estorbando allí y finalmente quito ese hueso que está ahí atravesado para tener al final estas gafas en mis manos. Bien, notemos que cuando yo estuve despejando este espacio, lo que estaba haciendo era quitar los elementos que me estaban estorbando para llegar a mi objetivo, que fueron sucesivamente una lana, un balón, un tambor, una caja, una cáscara, ¿sí? Y todos los elementos que estaban ahí atravesados, pues los fui moviendo. ¿Listo? En matemáticas hacemos algo similar cuando hablamos de una ecuación, solamente que no podemos quitar así como así, sino que tenemos que tener un orden específico al momento de hacer ese tipo de despejes. Voy a hacer 3 ejemplos para ir ilustrando este tipo de procesos. Bien, comencemos con una ecuación de este tipo. X menos 2 igual a 23. ¿Listo? La forma en la que nosotros deberíamos hacer sería quitar, pues aquí deberíamos conocer el valor de esta X. Vamos a quitar los elementos que nos estorban. A esta X, para que quede solita, para que nadie más le estorbe, en este caso, ¿quién va a definir qué estorba y qué no? Este signo igual. Va a definir qué está estorbando y qué no. ¿Listo? Todo aquello que esté al lado de la X, en su lado de la X, eh, me va a estorbar. Entonces lo vamos a ir moviendo de allí. Y nuestro escaparate o nuestro sitio para ir guardando lo que nos va estorbando va a ser el otro lado del igual. ¿Listo? A la parte izquierda y a la parte derecha las llamamos los miembros de la igualdad. Entonces aquí nosotros diríamos el miembro izquierdo y el miembro derecho de la igualdad. Bien, ¿cómo vamos a quitar este 2? La forma de hacerlo es utilizar la operación opuesta a la que encontramos frente a nosotros. En este caso, como estoy restando 2, la forma de eliminar esa resta sería sumando 2 unidades. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sumo 2 a la izquierda y sumo 2 a la derecha, aquí en color rojo. ¿Listo? Notemos que aquí menos 2 y 2 se cancelan, mientras que a este lado yo podré sumar 23 más 2 y me dará 25. Si hubiese algo más estorbando a nuestra incógnita, pues también lo quitaríamos. Pero notemos que aquí no hay nada más estorbando, entonces terminamos así esta ecuación. ¿Listo? Voy a hacer este mismo ejemplo, voy a ilustrarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, en el ejemplo anterior, es como, observen que este 2 es como si apareciera al lado derecho. Y eso es lo que voy a representar en la siguiente forma. ¿Listo? Entonces voy a trazar esto aquí y voy a hacer los pasos sucesivos. Aquí tenemos x menos 2 igual a 23, lo que tenemos en pantalla. ¿Listo? Este 2 que aparece al lado izquierdo lo vamos a mover al lado derecho, digamos, es como si se trasladara, pero es como si se trasladara con la operación contraria, es decir, si estoy restando, aparece al otro lado de la igualdad, pero sumando. Tendríamos x igual a 23 más 2 y pues aquí las dos terminan de la misma forma, x igual a 25. ¿Listo? Este ejemplo es bastante simple, tal vez no ilustra tan bien como uno querría, entonces vamos a ver uno un poquito más elaborado, solamente tiene un paso adicional. ¿Listo? Hablemos de 3x más 11 igual a 5, perdón. 3x más 11 igual a 5. Vamos a quitar todo aquello que le está estorbando a x. Bien, ¿cómo lo vamos a quitar? Vamos a quitarlo eliminando los elementos que le están estorbando. ¿Qué elementos le estorban a x en este momento? Le estorban el número 11 y el número 3. El 5, ¿por qué no le está estorbando? Porque el 5 se encuentra al otro lado de la igualdad, es decir, este 5 no está afectando lo que sucede al lado izquierdo de la igualdad. ¿Qué debemos quitar primero, al 3 o al 11?
Al que debemos quitar primero es a 11. Yo lo diría generalmente como es el elemento más lejano, por decirlo así, en, a la incógnita. ¿Listo? Este 11 que está sumando, perdón, voy a escribir la ecuación a este lado, 3x más 11 igual a 5. Entonces vamos a escribir el proceso completo y al lado izquierdo, es decir, lo que estoy escribiendo en color azul va a ser el proceso completo del despeje de la ecuación, que es lo que generalmente hacemos en un cuaderno, en una hoja. Y al lado izquierdo, pues en estos números grandes, pues lo que voy a hacer es cómo animarlo para que pues resulte un poco más gráfica esta forma, más intuitiva tal vez. ¿Listo? Entonces este 11 que está estorbando, es decir, está sumando, lo voy a llevar al otro lado. ¿Listo? Entonces me va a quedar 5 menos 11. Entonces tenemos 3x es igual a 5 menos 11. Bien, aquí nosotros deberíamos operar, es decir, ¿cuánto nos daría 5 menos 11? Me daría menos 6. Bien, ahora bien, ¿qué le estorba la x en este momento? Le estorba este número 3. ¿Qué operación está haciendo este número 3 con la x cuando están así pegados uno al otro? Si están así pegados, sabremos que la operación es una multiplicación. Por lo tanto, debo llevar este 3 a hacer la operación contraria. Es decir, debería ser x, voy a quitarle ese número 3, me lo voy a llevar a dividir. ¿Listo? Me va a quedar menos 6 dividido entre 3, que simplificando esa división me daría menos 2. De tal modo que aquí hemos terminado esta ecuación, me daría x igual a menos 2. Bien. Ejemplo número 3. Listo, hablemos de esta, decimos un poco más compleja, pero pues solamente le hemos agregado una operación que es la división aquí abajo y bueno, digamos dos operaciones, por decirlo complejo, pero pues no es mucha diferencia. Voy a escribir la ecuación inicial, 4x menos 7 sobre 6 más 9 es igual a 10. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué debemos quitarle a esta x, que le está estorbando esta x, para que quede totalmente libre? Entonces, en este caso vamos a quitar al número 9. ¿Listo? Este 9, ¿qué operación está haciendo? Está haciendo una suma. Por lo tanto, me lo voy a llevar al otro lado a restar. De tal modo que me va a quedar 4x menos 7 dividido entre 6 es igual a 10 menos 9, que esto me da 1. Entonces tenemos, este sería nuestro segundo paso en la igualdad. Por supuesto, nosotros podríamos escribir esto como segundo paso, 10 menos 9, y en el siguiente ya desarrollamos la operación. Aquí pues estoy, digamos, saltando digamos, un paso y no hay problema con eso. Bien, lo ideal es que sea claro lo que estamos haciendo. Bien, si necesitamos escribir cada paso detalladamente, lo hacemos, eso no tiene ningún inconveniente. Bien, a veces notamos en este segundo renglón, por ejemplo, alguien se preguntaría, ¿de dónde salió este 1? O sea, no estamos viendo lo que aparece aquí al lado izquierdo, no estamos viendo la animación tan bonita, sino que estamos solamente viendo este renglón y pasó al segundo renglón. Y uno se pregunta, ¿cómo rayos llegué a este segundo renglón? ¿De dónde salió este 1? Entonces aquí lo que recomiendo es hacer un ejercicio de encontrar las diferencias. ¿Qué diferencias hay entre el primer y el segundo renglón? ¿O qué elementos similares hay entre el primer y segundo renglón? Notemos que la fracción se mantiene, el igual se mantiene. Falta algo, ¿qué falta? Falta el 10 y falta el 9. Ah, entonces este 1 sale de alguna operación que yo hice entre el 9 y el 10. ¿Qué operación se me ocurre que yo hiciera entre el 9 y el 10 para que apareciera un 1? Y es justamente una resta. Bien, continuamos. Bueno, aquí habíamos hecho ya la resta, 10 menos 9 nos da 1. Ahora vamos a quitar el elemento más lejano a la x. ¿Cuál es el elemento más lejano a la x en este momento? En este caso sería el número 6. ¿Qué operación está haciendo este 6 si está en la parte de abajo de una fracción? Recordemos que esta fracción representa una división. ¿Listo? Entonces este 6 está dividiendo. Debo llevarlo al otro lado de la igualdad con la operación inversa. La operación contraria a dividir se llama multiplicar. Entonces vamos a hacer 1 por 6. ¿Listo? Entonces nos va a quedar 4x menos 7 igual a 1 por 6 que me da 6. ¿Listo? Que aquí lo escribo así.
Notemos que esta escritura ya se vuelve igual al ejemplo anterior. ¿Sí? Aquí vamos a quitar este 7, que nos va a dar 4x es igual a 6 más 7, es decir, 13. Y este 4 que está multiplicando me lo voy a llevar a dividir, que me va a quedar 13 cuartos. Me voy a adelantar a esto y me va a quedar justamente x igual a 13 cuartos. ¿Listo? Lo ideal es que estemos practicando el proceso de despeje de una ecuación. ¿Listo? Próximamente vamos a repasar cómo se soluciona un sistema de ecuaciones. Vamos a comenzar con ecuaciones de tamaño 2×2, sistemas de ecuaciones 2×2. Y nos falta también repasar la parte de ecuación cuadrática antes de entrar en nuestra materia de forma fuerte. Bueno, agradezco su atención, espero que hayan tomado los apuntes necesarios. Por favor, practiquen los procesos que hacemos. Pueden repetir las veces que ustedes necesiten estas explicaciones, y estaré atento a sus comentarios e inquietudes. Muchas gracias y hasta pronto. Esta historia continuará. Adiós.